Mencionábamos a las vacunas y la Sputnik V es la que ya comenzó a aplicarse en Rusia. Es también una de las que va a llegar a la República Argentina, pero no sabemos todavía muy bien por qué. Es una vacuna a la que se le quiere hacer tener mala fama. Es una vacuna que se puso en duda en su momento por el país que la produjo. Y es una vacuna que en las últimas horas se la relacionó con la imposibilidad de tomar alcohol por 40 días en caso de que uno se la aplique. Es una fake news esto, es una noticia falsa, pero hubo medios nacionales argentinos de muchísima tirada y llegada que lo publicaron como un dato certero. Ya lo sumamos también a Gaby Michi, porque Gaby, la pregunta es ¿por qué? Digo, ¿por qué siempre un manto de sospecha alrededor de esta vacuna, no? Y bueno, hay muchos intereses en juego acá. Vos sabés que lo hablábamos el otro día con un especialista, ¿no?, ruso, que le preguntábamos por qué había habido semejante campaña internacional contra la vacuna rusa, generando todo tipo de dudas. Y lo que vos señalás, Luli, justamente tiene que ver con esto, esta versión que apareció en algunos medios sobre que 42 días después de aplicarte a la vacuna rusa no ibas a poder consumir ningún tipo de alcohol. Hoy lo hablamos con médicos, con especialistas, dijeron, a ver, esto tiene que ver con, todas las vacunas van a tener el mismo proceso y en realidad tiene que ver con lo que te recomiendan generalmente, que es cuando estás en un tratamiento médico, no tomar alcohol en exceso, pero va a ser para la rusa como para cualquiera de las otras vacunas que estén dando vuelta, ¿no? Claro, mismo cuando uno toma un antibiótico, que por ahí te dicen, bueno, es una contraindicación, te recomendamos por unos días no hacerlo. Imagino incluso, Gaby, que por la cultura alcohólica que tienen en Rusia, ni siquiera es algo practicable que por 40 días no se toma absolutamente nada. Sí, me imagino que la industria del vodka no debe haber estado muy contenta con esta noticia, ¿no? Para nada. Sí, no, por eso, digo, tengamos en cuenta, lo hablábamos el otro día, justamente la cuestión geopolítica y de negocio, ¿no?, que hay detrás de todo esto. Todos quieren correr con alguna ventaja. Rusia, en cierta medida, también hizo campaña, por ejemplo, contra la vacuna de Oxford, señalando que como provenía de un estudio de un ADN, digamos, vinculados a los monos, también generaba algún tipo de sospecha. Bueno, la verdad es que hay una campaña muy fuerte porque quien llegue primero y quien logre masificar su vacuna gana geopolíticamente hablando, claro, ¿no? Pensemos, lo que pasó simplemente, fijémonos, la semana pasada. Reino Unido aprueba la vacuna de Pfizer. Horas después, Vladimir Putin dice, esta semana vamos a empezar a aplicar la vacuna. El sábado Rusia empezó a aplicar la Sputnik en docentes, en médicos y también en personal del trabajo social. Y mañana mismo ya empieza a vacunarse con la de Pfizer en el Reino Unido. Es una carrera contra el reloj y obviamente hay muchos intereses en juego, por eso aparecen estas campañas, ¿no? Sí, y además lo que pienso, Gaby, es que a diferencia de la de Pfizer, la Sputnik V se mantiene a una temperatura mucho mayor, con lo cual la logística y el traslado de la vacuna rusa en comparación con la de Pfizer, que es alemana, estadounidense, es más sencillo. Totalmente. Recordemos que la de Pfizer necesita 70 grados centígrados bajo cero para conservarse. Y lo que vos mencionabas, Luli, que en el caso de la rusa, con menos 18 grados, e incluso como hay digamos, una solución que está en polvo, que después se diluye en suero, puede mantenerse hasta casi los 2 grados centígrados eso, ¿no? Entonces, también juega esa cuestión. Vos sabés que salió un informe el fin de semana muy interesante sobre lo que implica la geodistribución de las distintas vacunas. Implicaría aproximadamente 15.000 vuelos de carga, ¿no? Y el dato para tener en cuenta ahí es 15.000 vuelos de carga significan algo así como, si pones en una torre distintos containers, son 1.000 kilómetros de containers de vacunas, para distribuirla, obviamente, a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando. Y va a multiplicar por 5 el transporte de carga que se da en un año solamente para la distribución de la vacuna. Digo, para tomar una dimensión de lo que significa la logística, ¿no? Claro, pienso
eso en la Argentina, digo, esas primeras dosis que decía el presidente Alberto Fernández que iban a llegar a nuestro país, tenían que ver con la vacuna rusa, ¿no? Hacia fines del mes de diciembre. Yo no sé si hay algún otro país que no sea Rusia, que en este momento esté listo para poder empezar a vacunar con la Sputnik. La Sputnik sí se distribuyó en algunos países de lo que era la Europa del Este justamente, y va a estar llegando a otros países. Dicen que también puede estar llegando a México primero y a Brasil también, ojo, no es solamente la Argentina, pero la Argentina está en la lista de prioridades, claro. lo explicaban también, hay una cuestión de relaciones con Rusia históricas del gobierno, de los gobiernos argentinos, de la administración argentina, y lo que dijo Alberto Fernández es que de acá a fin de año la idea es por lo menos aplicar 300.000 dosis de la Sputnik. Recordemos que son 2 dosis que se dan con una diferencia de 21 días, y esto pasa con la vacuna rusa, pero también pasa con las otras vacunas, ¿no? Claro. Ahora, la de Pfizer aplicándose en las próximas horas en el Reino Unido y Estados Unidos, que según dijo Anthony Fauci, una vez que se apruebe, en 24, 36 o 72 horas ya puede empezar a aplicarse en todo el territorio estadounidense. Digo, el sistema de logística listo para el momento en el que den el ok, empezar a volar. Tal cual. De hecho, va a participar todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la distribución, como va a ocurrir aquí también en la Argentina, que van a ser las Fuerzas Armadas las encargadas de transportar las vacunas. Sí, pero la idea es hacerlo lo más rápido posible. Lo que pasa es que el panorama que hoy tiene Estados Unidos es realmente grave, con en promedio unos 200.000 casos diarios, con picos de 220.000 casos como tuvimos este fin de semana, y necesitan una logística muy particular también por la extensión del territorio norteamericano y para llegar al interior de los estados, ¿no? Entonces, en ese sentido, se sabe que va a llevar tiempo y que por más que el poder que tiene Estados Unidos, ni la vacuna de Moderna, que es donde puso sus fichas Donald Trump, todavía no está terminado el proceso, ¿no? Va a estar en los próximos días, pero bueno, la de Pfizer, que tiene, como vos decías, capitales alemanes y norteamericanos, se supone que va a llegar prontamente. Ahora, ¿por qué se tarda tanto en aprobar la vacuna de Pfizer en Estados Unidos cuando en Reino Unido, que imagino que debe tener también controles muy específicos y demás, se presentaron casi en simultáneo los pedidos? Bueno, lo que ha dicho el gobierno británico, de hecho, vos sabés que el tema hubo un ida y vuelta ahí, ¿no? Como que Estados Unidos dijo, lo hicieron así muy a la ligera, no se lo tomaron muy en serio. De hecho, dijeron eso, y en Europa también le dijeron lo mismo al Reino Unido. Le dijeron, pero ¿cómo? La aprobaron demasiado rápido. Y lo que dice el gobierno británico es, nosotros lo hicimos operativamente rápido, pero con todos los controles necesarios. Aparte, ya venían con los registros de las publicaciones científicas donde la vacuna de Pfizer había sido demostrada su efectividad en un 95%. Por lo tanto, fue como menos burocrático, si se quiere. Y aparte, en Estados Unidos, no olvidemos, hay un proceso político en marcha que tiene que ver con la discusión del próximo gobierno y demás, y la FDA, si bien es un organismo independiente, también, digamos, hay tensiones internas en torno a las aprobaciones. Ya vamos a hablar seguramente de eso, Gaby, en un rato nada más, pero ahora sumamos a la charla al médico, investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Jorge Hefner. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, hablando un poco sobre vacunas, sobre esta fake news que circuló en los últimos días en la República Argentina, producto de la repercusión de esa fake news en un diario, ¿no? De tirada nacional, digo, por eso también, que decía que no se puede tomar alcohol si uno se vacuna con la vacuna rusa. Esto es falso, ¿no? Sí, la noticia es falsa. No tiene que ser falsa, la declaración, digamos, original fue una declaración donde hablaban del consumo exagerado de alcohol, pero en concreto, digamos, el consumo moderado de alcohol, esa copita de vino o vaso de vino que vos tomás al mediodía o a la noche, en absoluto compromete la respuesta inmune en términos generales y por lo tanto tampoco la eficacia de las vacunas, no solamente la de Sputnik, sino ninguna otra vacuna. Entonces, no estamos hablando de un paciente con enfermedad por alcoholismo, estamos hablando del consumo tradicional y eso no es ningún impedimento para el desarrollo de una respuesta inmune efectiva. Claro, esto entonces aclarémoslo. Cuando uno se vacuna, sea la vacuna que sea, se recomienda no tomar alcohol en exceso durante los siguientes días, digamos. Bueno, en realidad cada uno recomienda en general no tomar jamás exceso de alcohol. Bueno, es verdad, tiene razón, doctor, tiene razón. Mala mía, si llega la fiesta, Navidad, yo no puedo.
No fue mala tuya, no fue mala tuya. En absoluto, en absoluto. En donde hay un compromiso en la respuesta inmunológica es cuando vos tenés un paciente alcohólico de evolución crónica. Entonces, eso lleva a una disfunción del hígado. Y el hígado es importante en muchas otras cosas y también en la respuesta inmune. Por eso te insisto, por la repercusión que tuvieron estas declaraciones, creo que fue de alguien del Ministerio de Salud de Rusia, porque esto no está en el prospecto de la vacuna Sputnik ni en ninguna indicación del Instituto Gamaleya. Es decir, si vos haces un consumo moderado de alcohol, no vas a tener ningún problema con ninguna de las vacunas, de las 13 vacunas que estamos discutiendo en el mundo que se están aplicando. Claro. Doctor Hefner, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda. Le quería preguntar, sabemos que las primeras que van a llegar son las vacunas rusas, dijeron 300.000 dosis de aquí a fin de año. ¿Cuánto resta esperar por las otras? Aquí en la Argentina, Bueno, digo, ¿no? Yo lo que tengo es una estimación, porque la verdad que no sé mucho más de lo que manejan ustedes, porque no estoy directamente involucrado en instancias de gobierno. La idea es que llegarían algunos centenares de miles a fines de diciembre y se comenzaría la vacunación sobre la base de que previamente ANMAT autorice. Todo hace pensar que ANMAT autorizaría, porque realmente los resultados de la fase 3 han sido tan buenos como para otras vacunas. Y después estamos hablando de que durante enero, febrero y marzo llegarían otros 8 o 10 millones de vacunas completas, el doble de vacunas, porque la vacuna Sputnik involucra 2 dosis. Un solo comentario que me parece pertinente es que si nosotros en Argentina logramos vacunar entre 8 y 10 millones de personas durante el verano, sería un logro muy, muy importante, porque entrarían las personas de mayor riesgo y eso redundaría en un número de fallecimientos muchísimo menor. Pero con el alerta que todavía estaríamos lejos de la inmunidad de rebaño, Claro. es decir, una inmunidad colectiva donde se salva también aquel que no estuvo vacunado. Para eso vamos a necesitar más meses. Es decir, vamos a necesitar prácticamente todo el primer semestre del 2021. Y en ese escenario sería bueno volver atrás un poquito y dejar de relajarnos en las medidas de seguridad, que estamos un poquito relajados. Uso de barbijo, lavado de manos, distanciamiento social. Ahora, doctor, lo que usted dice, y haciendo un paralelo con las imágenes que veíamos este fin de semana de fiestas en la ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata, en la playa y demás, vamos camino al diario del lunes, que tiene que ver con lo que pasó en Europa, ¿no? Ese relajamiento total en el verano y una segunda ola que acá pareceríamos que queremos que no va a llegar, que como que va a llegar la vacuna vamos a estar bien. Hay un problema con la segunda ola, que es el siguiente. Como vos decís, todo ese tipo de reuniones sociales en ámbitos cerrados o amontonamiento de gente, qué sé yo espero que las vacaciones estas en Mar del Plata no vuelvan a ser como cuando yo era joven en la playa Bristol, es decir, con 10 personas por metro cuadrado, porque por más abierto que sea, ahí también hay contagio. Si nosotros garantizamos ese nivel de vacunación, estamos hablando de los 8 o 10 millones, que yo considero que es una estrategia adecuada, básicamente al personal de salud y a las personas mayores de 65, sería un logro increíble. Pero con eso no estamos seguros de evitar una segunda ola. Es decir, yo creo que las autoridades de salud, de ciencia, etcétera, tendrían que estar trabajando en la hipótesis de que la segunda ola va a llegar a la Argentina, porque estamos partiendo de niveles de infectados similares a los que en Estados Unidos y Europa Occidental preludiaron la segunda ola. Es decir, en la Argentina tenemos entre un 10 y 15% de individuos de compatriotas infectados. Así que tendríamos que estar preparándonos. Es decir, no estamos salvados en absoluto de la segunda ola. Es un riesgo que tenemos planteado en toda su extensión. Doctor Jorge Hefner, como siempre, gracias, ¿eh? Y no vamos a tomar alcohol en exceso en ningún momento. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Pero bueno, se vienen las fiestas y sabemos que de la